Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos todos a esta clase de numerología. Vamos a estar viendo primero qué es la numerología, que es lo principal, y después vamos a estar viendo algunos aspectos que son como los más importantes que podemos calcular a partir de la fecha de nacimiento. Vamos a estar viendo también como el significado principal de cada uno de los números para poder después interpretar cuáles son los cálculos que nos da. Y vamos a estar viendo como ejemplo la numerología de dos personajes. Una es de John Lennon, que cumplió años ahora hace poco, y me pareció bueno como ver sus números que nos dicen, y de Kino, que falleció hace unos días, y me pareció también importante como interesante ver qué nos dicen sus números. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero con qué es la numerología. La numerología es una herramienta que se basa de alguna forma en cuáles son las vibraciones de los números, ¿sí? Acuérdense de silenciar sus micrófonos, hay alguno por ahí que está activado. En cuál es la vibración de los números, y cuando la usamos como herramienta de autoconocimiento nos sirve para ver de qué manera la vibración de los números de alguna forma generan su influencia y están en sincronía con el propósito y la misión que tiene nuestra alma al momento de encarnar y de nacer en este plano y en esta existencia. Entonces, la numerología se fue sistematizando, Pitágoras fue uno de los grandes referentes, entonces la numerología pitagórica es una de las quizás más conocidas y la base un poco después de otras ramas de la numerología que han ido surgiendo. Y lo que hace un poco la numerología es analizar cómo los números tienen su incidencia, tanto de acuerdo al inconsciente colectivo, a cómo el inconsciente colectivo interpreta los números, y también de acuerdo a nuestro propio inconsciente y a nuestro propio entendimiento de los números. Por acá están preguntando si alguien tiene audio. Si me escuchan bien, ¿se animan a escribirme en el chat? Por las dudas. Así si está escuchando mal lo resuelvo. ¿Se escucha Se bien? escucha Se escucha bárbaro. bien. Bien, genial. Gracias. Gracias a todas. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué hago un poco esta distinción de que importa nuestro entendimiento de los números también? Porque una de las preguntas más frecuentes que recibo es, por ejemplo, ¿qué nos pasa cuando vemos números repetidos? ¿Qué significa ver números repetidos? Y si bien cada número tiene un significado, que lo vamos a estar viendo ahora, en cuanto a lo numerológico, también los números tienen un significado personal. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos seguido un número que representa una fecha que es importante, que representa un día que fue importante para nosotros, también puede estar ahí el significado, porque la incidencia de los números tiene que ver como con esto que les decía, nuestro inconsciente personal, pero también el inconsciente colectivo. Entonces un poco va por ahí esto de interpretar. Por acá veo que Mirna ya resolvió su problema con el audio, así que buenísimo. De interpretar de qué manera los números inciden. Entonces, cuando vamos a pensar en la numerología como herramienta de autoconocimiento, vamos a tener en cuenta varios cálculos que podemos hacer, tanto a partir del nombre como a partir de la fecha de nacimiento. En esta clase nos vamos a centrar en los cálculos a partir de la fecha de nacimiento, porque los cálculos a partir del nombre son un poco más complejos, tenemos que sumar todas las letras. De todas maneras, también nos brindan información importante. Vamos a ver que hay un montón de información que podemos obtener a partir de la numerología. Para esta clase seleccioné 4 números que a mi entender son de los números más importantes que la fecha de nacimiento nos brinda, así que vamos a trabajar sobre ellos. El primero de los números es el camino de vida, que quizás es el que más conocemos porque es el que obtenemos cuando sumamos todas las cifras de nuestra fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que nací un 31 de marzo de 1991, para hacer el cálculo de mi camino de vida, lo que hago es sumar
3 más 1 más 3, más 1 más 9 más 9 más 1. Ese resultado me da 27. Cuando me da un número de 2 cifras, vuelvo a reducir ese resultado, entonces vamos a tener 2 más 7, mi camino de vida es un camino de vida número 9. ¿Sí? Eso lo pueden ir haciendo si tienen en qué anotar y calcular su camino de vida, siempre teniendo en cuenta que lo vamos a reducir, salvo que el resultado sea 11, 22, 33, porque esos números son números maestros. Casualmente ahora somos 33 participantes en el Zoom. Los números maestros son números que tienen un significado diferente, entonces esos números no los vamos a reducir. En cualquier otro caso, si nos da un número de 2 cifras, lo reducimos. ¿Sí? Ese es uno de los números. ¿Y qué es lo que implica ese número? ¿Qué es lo que implica el camino de vida? El camino de vida es como el principal aprendizaje que nosotros vinimos a transitar en esta existencia. De alguna forma, el nombre camino de vida representa un poco esto de que al momento de que nacemos se nos coloca sobre ese carril, ¿no? Desde el cual, al transitarlo, vamos a ir aprendiendo a incorporar esa energía, a hacerla propia, a conocer todas las características que están involucradas con esa energía. Entonces, a lo largo de nuestra vida vamos a ir transitando determinados desafíos, determinadas situaciones que nos lleven a ir conociendo esa energía. Algo que pasa con todos los números, con todas las energías de los números, es que cada uno tiene como 3 carriles, digamos, un camino central, que es cuando esa energía está balanceada, y eso es lo que nosotros venimos a aprender de alguna forma, a balancear esa energía, y después hay un carril donde la energía está en exceso, y otro donde la energía está ausente. Es importante tener en cuenta eso, porque a lo largo de la vida vamos transitando momentos donde la energía está en exceso, momentos donde la energía está ausente, todo con la finalidad de que podamos balancear esa energía y podamos vibrar ese número de acuerdo a esa parte más armónica y más equilibrada. No hay números buenos, no hay números malos, todos los números tienen su característica armónica, su aporte, eso es bien importante, todos los números son igual de importantes e igual de favorables. Lo que sí pasa es que podemos vibrarlos en un extremo o en el otro, y eso es parte del aprendizaje. Eso también es algo importante, porque no estamos vibrando siempre con el número ausente o con el número en exceso, sino que tenemos momentos, situaciones que nos hacen vibrar más con el número en exceso, situaciones que nos hacen vibrar más con el número ausente. Y la idea, o quizás lo interesante de conocer cuál es nuestro número y de adquirir determinadas herramientas de autoconocimiento, es empezar a ser conscientes de estas cosas, empezar a ser conscientes de lo que nos sucede, para poder empezar a elegir, ¿no? Como cuál es la vibración que queremos, y para empezar a entender que esos desafíos que vamos transitando son oportunidades de poder balancear ese número. Así que un poco esa es la finalidad del autoconocimiento. Me gusta un poco aclarar eso porque de repente hay algunas herramientas de autoconocimiento que nos pueden como encasillar. De repente puede pasar con la numerología, puede pasar con astrología, ¿no? Es como, bueno, tengo el sol en Aries, entonces las personas que tenemos el sol en Aries hacemos determinadas cosas porque soy Aries, y la realidad es que somos una persona que tenemos una cantidad de energías súper amplia interactuando en nuestra carta, que la podemos vibrar de un extremo o del otro, entonces no somos un número o no somos un signo, sino que somos una persona, y lo rico y lo interesante es que estas herramientas jueguen a nuestro favor, nos ayuden a reconocer esas energías y a poder integrarlas, pero que no nos encasillen o que no nos rotulen, ¿no? Como, bueno, soy un 9 o soy ariana, sino que entender eso de que somos algo mucho más complejo que un número o que un signo. El otro de los aspectos que vamos a tener en cuenta es el número de esencia. El número de esencia es un número que vamos a obtener a partir del número del día de nuestro nacimiento. Entonces, siguiendo con mi fecha de nacimiento, que es un 31 de marzo, la esencia va a estar dada por el 31, es decir, 3 más 1, 4, mi esencia es el número 4, y la esencia hace referencia a nuestro ser más interno, a eso que nosotros
de alguna forma somos realmente, más allá de todas las etiquetas que fuimos adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces nos habla de cómo vibra nuestra alma de la forma como más pura de alguna forma. Y muchas veces es un número que nos desafía un montón, porque vibrar o actuar de acuerdo a nuestra propia esencia muchas veces es un desafío, ¿no? Porque por esto que hablamos, de que vamos adquiriendo un montón de aprendizajes o de creencias o de estructuras que a veces nos alejan de esa vibración más pura personal. Es un número que también nos habla de la forma en que nos relacionamos y nos tratamos a nosotros mismos. Ese es el número de esencia. Entonces, como les decía, se calcula con el día de nacimiento, que lo reducimos a una cifra, teniendo en cuenta lo mismo que les comentaba hoy. Si el número es 11 o es 22, no lo reducimos, sino que lo dejamos tanto como 11 o como 22. No vamos a tener 33 ni números más grandes porque es con el día de nacimiento. Otro de los números que vamos a tener en cuenta en esta clase es el número de personalidad. El número de personalidad lo obtenemos con el mes de nacimiento, también reduciéndolo a una cifra sola, excepto quienes nacieron en noviembre, porque noviembre es el mes 11, entonces no lo reducimos, es un número maestro. Y la personalidad nos habla de cómo es nuestro vínculo con el afuera, de cómo nos vinculamos nosotros con todo nuestro entorno y cómo nos ve nuestro entorno. Y muchas veces también representa un desafío, por esto mismo que les comentaba de la esencia. Nosotros aprendemos formas de vincularnos que muchas veces pueden estar como alejadas de nuestra forma natural, de lo que nos sería natural hacer. Entonces también puede pasarnos esto de que vincularnos con el afuera de la forma que nos es propia puede por momentos ser un desafío. Hasta acá vimos 3 números, ¿no? Que es el camino de vida, la esencia y la personalidad. A mí me pasa que me gusta mucho tener como ideas visuales para entender las cosas, y cuando pienso en el camino de vida, me gusta pensar en que si tenemos un camino, una calle, una carretera en la que nos colocamos, que es ese camino de vida, la esencia es como quien conduce ese vehículo que va a transitar ese camino, y la personalidad es como el auto en sí mismo, que es lo que, si nosotros vemos un auto por la carretera, lo que vemos es el auto. ¿Por qué? Porque el camino de vida no va a ser recorrido de la misma forma, por ejemplo, en mi caso, que es un camino de vida 9, no va a ser recorrido igual por mí, que tengo una esencia 4 y una personalidad 3, que por otra persona que también tenga un camino de vida 9, pero de pronto tenga una esencia 1 y una personalidad 11, o la combinación que sea. Entonces, hace a la forma en que recorremos ese camino este número que tenemos como personalidad y esencia. ¿Sí? Entonces ahí formaríamos como este autito que va transitando ese camino en el cual va aprendiendo las cosas que tiene que aprender, y según cómo es conducido ese auto y según cómo es ese auto, porque tampoco sería lo mismo un auto, si lo manejo yo, si es un auto de una marca, de otra, de un año, de otro, si se ve de un color o de otro, o sea, todas esas cosas también hacen a la forma en que vamos a transitar ese camino. Y el cuarto número que vamos a ver es un número que también me parece muy importante de tener en cuenta, porque es el número de don. Y el don es una especie de regalo que nos viene dado, muchas veces porque ya de otras vidas venimos trabajando esa energía, la venimos trabajando bien, entonces para esta ya lo tenemos facilitado. Y habitualmente algo que nos pasa es que nos termina resultando un poco más fácil reconocer las cosas que nos cuestan, reconocer los desafíos, que reconocer los dones o las herramientas o esas cosas que ya tenemos facilitadas. Una frase que yo uso un poco cuando hablo de las herramientas es que un martillo nos puede ayudar para clavar un clavo, pero podemos tenerlo guardado sin utilizarlo, y también podemos martillarnos un dedo con él. Entonces a lo que voy es que la herramienta está a nuestra disposición y depende de cómo nosotros la usemos, si juega o no juega a nuestro favor. Entonces me parece súper importante hacer consciente de esa energía que ya traemos como facilitada, para que la podamos utilizar a nuestro favor, para que podamos sacarle el provecho que tiene.
Por acá había una pregunta que dice, ¿el número de personalidad es día y mes? No, el día de personalidad es solo el mes. La esencia es el día y la personalidad es solamente el mes. En mi caso, como les decía, que nací en marzo, mi personalidad es número 3. De nada. Entonces, el número de Don lo calculamos con las 2 últimas cifras del año de nacimiento. En mi caso, que es 1991, lo calculamos con el 9 y el 1, entonces sumamos 9 más 1, nos da 10, lo reducimos a una cifra, nos queda 1. Si fuera alguien que nació este año, por ejemplo, en 2020, su número de Don sería número 2, porque cuando reducimos 2 más 0 nos da 2. Alguien que nazca el año que viene va a ser 2021, lo reducimos 2 más 1, 3. ¿Sí? Entonces el número de Don nos habla de esta energía que ya tenemos facilitada, que ya tenemos a nuestro favor, y que muchas veces es cuestión de hacerla consciente, de reconocerla, para poder aprovecharla y que juegue a nuestro favor. Mariana, no hay problema porque igual la clase se está grabando, y después lo voy a subir a YouTube y les voy a mandar un mail, igual que les llegó el link, con la clase grabada completa. Así que no hay problema, no te vas a perder lo que no estuviste. Entonces, ahora que ya tenemos como estos 4 números, sí, si naciste en el 2000 es 0, exacto. El 2000 y todos los principios de siglo son números particulares, son números de Don particular, que tienen el 0 es como el todo o la nada en potencia, entonces es un Don bien diferente. Pero sí, es el 0 en tu caso, Lola. El camino de vida es con todos los números de la fecha de nacimiento. Día, mes y año. Y para el Don se toman en cuenta solamente las 2 últimas cifras. Exacto. Entonces ahora que ya vimos estos 4 números y ya vimos la forma en que lo calculamos, en el PDF que les voy a mandar también está explicado cómo es el cálculo. Vamos a ir viendo qué significa cada uno de los 9 números que nos puede dar como resultado, y los números maestros que también podemos tener como resultado. Entonces primero vamos a tener en cuenta una idea o un concepto de que esto es cíclico. Empezamos por el 9, empezamos por el 1, perdón, llegamos al 9 y volvemos a empezar por el 1. ¿Sí? Y también es progresivo. Entonces, el aprendizaje que tiene el 1 lo va a necesitar después el 2 para continuar con su aprendizaje, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el número 1 es el primero, es el número que tiene que ver con nuestra individualidad, que tiene que ver con el yo, con quién soy. Es un número que abre justamente este ciclo numérico, entonces tiene el impulso de los comienzos, de empezar cosas, de empezar proyectos, lo tiene facilitado, y sobre todo tiene una gran necesidad de independencia, de poder ser autosuficientes, de poder estar parados sobre sus propios pies. Entonces, cuando encontramos este número como camino de vida, nos habla de que esta persona vino a esta vida a balancear su ego, por ejemplo, porque el 1 tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con cómo interpretamos nuestra propia individualidad. El ego es algo que tiene un poco de mala fama por momentos, ¿no? Pensamos que lo tenemos que callar, sin embargo, el 1 necesita darle el lugar que le corresponde al ego. El ego no podemos eliminarlo, callarlo, sino que tenemos que balancearlo. Entonces, alguien con camino de vida 1 viene, digamos, con la gran tarea de aprender a integrar esta energía. Habitualmente, y lo que yo he visto como trabajando como numeróloga y haciendo cartas, es uno de los números que a la persona más le cuesta identificar cuando hay un camino de vida 1, porque esto de poder pararnos sobre nuestros propios pies, tomar la independencia, el liderazgo que el 1 tiene, muchas veces es un poco difícil. Entonces es uno de los números que la persona más me dice, yo no me identifico con este camino de vida. Entonces, cuando no nos identificamos con una información, con un camino de vida, es súper importante que tengamos en cuenta de por qué no nos estamos identificando, porque quizás es parte de ese aprendizaje que vinimos a transitar que no lo estamos pudiendo ver. Entonces, con el 1 es con uno de los que más me ha pasado de que la persona no se identifique. Si la persona tiene el 1
como número de esencia nos habla de que ese vínculo consigo misma tiene ya esta independencia muy presente. También el 1 tiene algo de una gran lucha entre la mente y la emoción. Entonces, cuando está como camino de vida, quizás pueden ser personas o muy emocionales o muy mentales que vinieron a poder balancear esa energía. Cuando lo tenemos como esencia también puede pasar que la persona tenga esa lucha, que de repente en su vínculo con ella misma sea muy mental y de repente en su vínculo con los demás muy emocional o viceversa. Recordando esto de que tenemos esos 3 carriles, ¿no? El carril en exceso, el carril ausente, el carril balanceado, y podemos estar vibrando el número de cualquiera de esos 3 lugares. Entonces esto nos puede pasar mucho cuando está el 1 presente. Podemos tenerlo como personalidad, es decir, que nuestro vínculo con los demás sea de mucha independencia, sea de mucho liderazgo. Quizás los demás pueden ver a alguien con una personalidad 1 como una persona muy resolutiva, que resuelve todas las cosas por sí misma, ¿sí? Que es muy líder, todas estas características que tiene el 1 que les estaba diciendo, y podemos tenerlo como don, por ejemplo, también, y nos muestra que, bueno, este liderazgo, esta independencia, esta facilidad para decidir de acuerdo a su propio sentir, ya viene facilitado, y que hay, de alguna forma, que encontrarlo, hacerlo consciente para poder aprovechar esto. Entonces, el 1 se trata del yo, el 2 es el número que tiene más que ver con el vínculo con otra persona, que tiene mucho que ver con la sensibilidad. Yo creo que es como la palabra que define al 2, la sensibilidad, la emocionalidad. Entonces el 2 cuando está balanceado tiene una gran capacidad de ser empático y de tener una buena autoestima. Empáticos porque pueden estar en contacto con la emoción del otro, y tener una buena autoestima porque al poder estar en contacto con la propia emoción y poder escucharla, pueden tener mucho cuidado de lo que les sucede, pueden justamente tener una buena autoestima, escucharse, hacerse cargo de lo que les pasa. Es un número de mucha diplomacia, por esto de que el contacto con el otro está muy presente, les interesa mucho, entonces son muy diplomáticos, les interesa mucho la armonía también. Pero tenemos esto de la sensibilidad, y un gran desafío para alguien con camino de vida 2, es poder balancear la sensibilidad, poder entender que la sensibilidad no es una debilidad. Muchas veces sentimos eso, ¿no? Que la sensibilidad es algo que nos hace débiles. Hay como frases que nos hablan de que tenemos que no sentir y actuar, ¿no? Entonces el 2 tiene como ese gran desafío de aprender a entender que la sensibilidad le permite estar en contacto con el otro, le permite reconocer al otro, y no es de ninguna forma algo que lo haga débil. Podemos encontrarlo, como decíamos, como esencia, como personalidad o como don, teniendo en cuenta siempre esto: si está como esencia es porque la persona tiene ese trato consigo misma de mucha sensibilidad. Si lo tenemos como personalidad, se trata del vínculo con el afuera, y si está como don, es una energía que ya está facilitada. Entonces, primero nos paramos sobre nuestros propios pies, reconocemos nuestra propia personalidad, después conectamos con la emoción de un otro, de una otra, nos vinculamos, y el número 3 es un número que tiene mucho que ver con la expansión, es expansivo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el uso de la palabra, y tiene que ver con la comunicación honesta, porque es esto de que, bueno, primero me paré sobre mis propios pies, me paré sobre mi independencia, después entendí mis emociones, entendí mis sentimientos, mi sensibilidad, la sensibilidad del otro, y cuando llegamos al 3, me expreso de acuerdo a esa sensibilidad, siendo fiel a esa sensibilidad. Entonces el 3 tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con lo creativo, con lo artístico, porque justamente hay algo de la expresión emocional que en el arte está muy presente. Es un número que la comunicación la tiene muy presente, entonces a veces, para las personas con un camino de vida 3, el gran aprendizaje que vinieron a transitar es aprender a expresarse, aprender a decir lo que les pasa, también aprender a escuchar al otro. Entonces muchas veces pasa que las personas con camino de vida 3 pueden verse dificultades en la comunicación, pueden verse dificultades en lo que es el chakra garganta, que está súper presente ahí, porque está esto de la tarea de expresar sumamente presente. Muchas veces el número 3, como es un número como muy alegre,
puede pasar que las personas con el camino de vida 3 se sientan como en la obligación de ser siempre alegres y siempre felices, entonces les cueste mucho expresar cualquier otra emoción que no sea de alegría y que no sea de felicidad, y se ponen muchas veces como en el lugar de anfitriones, de ser quienes se entretienen y quienes divierten a otras personas. Entonces parte bien importante del 3 es entender un poco esto, entender que lo importante es expresar la emoción tal y como se siente. Por supuesto que con esta empatía que ya tiene del 2, ¿no? De poder entender la emoción del otro, pero sí expresar desde un lugar honesto es súper importante para alguien con un camino de vida 3. Es expansivo por esto que les decía, de que expande lo que sucede, lo que hay lo expande la energía 3. Entonces, podemos tenerlo como esencia, y entonces ahí hay algo quizás de esa importancia de poder comunicar y de poder ser honestos consigo mismos, de esto de expandir mucho su propio ser, de mostrarse. La personalidad 3, lo mismo, ¿no? Tiene esto artístico, esto expresivo, de que los demás lo vean quizás como muy alegres, como muy expresivos, ¿no? Como esto del el artista de la casa. Y como don, cuando está como don, nos habla de que esa energía ya viene facilitada, ya está presente, esto del poder decir y poder expresar. El 3 decíamos que es expansivo, y el 4, que es el siguiente número, es un número que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con... es el número del artesano, de aquel que hace realidad y materializa y concreta. Entonces el 3 dice, expande, el 4 vuelve realidad. El 4 tiene mucho que ver también con el orden, con la disciplina, con el poder seguir procesos adecuadamente. Es un número que tiene muchas veces relación con lo material, pero también tiene una gran capacidad de entender los mecanismos y el funcionamiento de las cosas, entonces también hay una tendencia como a entender la psiquis, a entender el pensamiento, hay un gusto en general por eso, por entender cómo funciona, sí, entender cómo funciona una máquina, pero también cómo funciona la mente, también cómo funcionan las emociones, hay un interés en ese sentido. Hay una gran capacidad de concreción porque hay una gran capacidad de seguir pasos, por esto que les digo que es el número del artesano, de seguir pasos, hay una gran conciencia de que somos creadores de nuestra realidad, de que podemos ir siguiendo lo que necesitamos para concretar lo que queremos hacer, ¿no? Esto de un poco concretar lo que tenemos adentro, teniendo en cuenta de que el 3 es expansivo y expande la emocionalidad real, el 4 lo vuelve real a eso que tenemos, ¿sí? Entonces, podemos concretar lo que nos suceda. También tiene algo de una gran capacidad de trascender límites, el 4. Muchas veces es un número que pueden ser como tercos por momentos, como testarudos, como cabeza dura, ¿no? Por esto de que es un número que está asociado con lo cuadrado, que está asociado con la estructura. Y un gran aprendizaje de un camino de vida 4 es aprender a amigarse con su estructura. Se corta el audio por momentos. Bueno, esperemos que después en la grabación quede bien. Sí, a veces pasa que internet no funciona tan bien. Me avisan, me escriben si se corta, si dura mucho el tiempo que está cortado, ¿sí? Entonces, el 4 puede tener esto... Ah, genial. Puede tener esto de la estructura muy presente. Y parte de su aprendizaje es aprender que podemos seguir estructuras, pero que sean flexibles, pero que nos permitan ser libres también, ¿no? Está esto de también el trascender los límites. Pero para poder trascender los límites los tenemos que conocer. Es importante también no pelearnos con esos límites, sino reconocerlos. Si yo veo una pared y quiero extenderme más allá de los límites de esa pared, tengo que conocer la pared, ver de qué está hecha, ver qué la estableció. Si yo me doy la cabeza contra la pared, no voy a resolver mucho, y eso es un gran aprendizaje para un camino de vida 4, aprender a reconocer el límite, conocerlo, entender que está ahí, y poder trascenderlo desde un lugar de amigarse con el límite, pero tampoco aferrarse, porque muchas veces le puede pasar a un camino de vida 4 que se aferra al límite, y es como necesito la estructura porque si no, no sé sobre qué estoy. Si conocen algo de astrología, es un número que está bastante relacionado con Capricornio, por ejemplo, que tiene muchas de esas características. Después tenemos el número 5,
que es un número que tiene mucho que ver con la libertad, que tiene que ver con vivir experiencias, con vivir las experiencias y aprender desde la experiencia. Es un número también muy físico, que tiene mucho que ver con reconocer el físico, reconocer el cuerpo. Entonces, para el Camino de Vida 5, el gran aprendizaje es aprender a vivir experiencias nuevas, pero vivirlas de forma responsable, y aprender a reconocer y a conectar con el cuerpo físico. Entonces son personas que tienen muy presente esto de, no sé, les pasa algo emocionalmente y eso se traduce en lo que les pasa en el cuerpo. Hay un gran interés por todo lo que se siente sensorialmente, por todo lo que es el tacto, el gusto, el olfato. Entonces es un número que para mí resulta muy interesante porque de pronto en manuales más viejos de numerología se leían cosas como cuidado con las adicciones, cuidado con el descontrol sexual en el 5, ¿no? Es como que cuidado porque el 5 se va al libertinaje. Y si bien puede suceder, puede haber esa tendencia, porque el aprendizaje del 5 es armonizar esto de vivir experiencias de forma libre y de forma responsable, también para el 5 es muy importante darle lugar al disfrute, darle lugar al goce, darle lugar al cuerpo, y no bloquear eso, ¿sí? Entonces, como siempre, esto de lograr el balance. Entonces las personas con Camino de Vida 5 pueden o tener esto de viajar mucho, porque también están los cambios muy presentes, la adaptación a los cambios. Entonces puede pasar o que tengan esa tendencia a viajar muchísimo, a querer vivir cosas nuevas todo el tiempo, quizás hasta esa adicción como a la adrenalina, ¿no? A hacer cosas de riesgo, a hacer cosas que todo el tiempo los están como poniendo en un posible daño. Y también está la otra tendencia, como del apegarse a las normas. Un poco el 4 y el 5 son dos números como bastante complementarios, si se quiere, ¿no? Porque el 4 tiene que aprender esto de concretar y el orden y la disciplina y construir, y el 5 tiene que aprender que podemos ser libres y también responsables, porque la verdadera libertad respeta nuestro cuerpo físico, y ese es como el gran aprendizaje que el 5 tiene que tener. Después tenemos el 6. El 6 es un número que nos habla de el vínculo con el hogar, es como el arquetipo materno, ¿no? Esa idea materna como más antigua de la mamá que cuida a sus pollitos, es como el 6 explicado en pocas palabras, es como el amor incondicional, pero que también puede poner límites saludables. Entonces hay algo que tiene el 6 y es que tiene que aprender esto de poner límites, ¿no? Y tiene que aprender también mucho sobre la responsabilidad. Muchas veces para el 6 termina como haciéndose responsable de lo que le pasa a todo el mundo, termina haciéndose cargo de lo que le pasa a todo el mundo, terminan después hasta sintiéndose culpables cuando de repente, no sé, el novio, el hijo, el hermano no hizo lo que tenía que hacer, y quizás no era su responsabilidad, pero sí se hizo cargo de esa responsabilidad que no le correspondía. Entonces también en esa línea, muchas veces, las personas con un 6 muy presente pueden ser como muy invasivas en la vida de la otra persona, en esto de hacerse responsables de lo que al otro le pasa. Pueden ser también muy demandantes, ¿no? Porque muchas veces para el 6 le pasa esto de yo hice esto y lo otro por vos y te anoté para hacer el trámite que no te habías anotado, y el otro le dice, pero yo no te lo pedí, ¿no? Y entonces hay algo como de ese sentir que el otro le debe o que también está en deuda con el otro. Por esto que le decía de que la culpa es como un concepto que cuando el 6 está presente está ahí muy, muy sobre la mesa todo el tiempo, ¿no? Es como de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad. Entonces el principal aprendizaje para el 6 es aprender que podemos amar incondicionalmente a otra persona, y más allá de eso podemos poner nuestros límites personales y respetar los límites personales de esa otra persona también. También hay un gran tema con el 6 que es esto del hogar, ¿no? Del hogareño, de sentirse en su lugar, de valorar su nidito, ¿no? Entonces para el 6 es muy importante el cuidar a su familia, son personas que de pronto a sus amigos los valoran mucho como familia, ¿no? Y valoran y les interesa mucho generar ese espacio como bien de núcleo, y cuidar su casa, y que su casa sea un lugar donde se sienten a gusto, donde se siente armónico, es algo que tienen muy presente. El 7 es un número que nos habla del balance entre lo intelectual y lo espiritual.
Entonces es un número que es el camino de vida de la sabiduría, la inteligencia está muy presente, son personas que tienen una gran facilidad para aprender esas cosas que quieren aprender, les interesa mucho como, suelen ser como muy autodidactas, ¿no? Es como yo aprendo lo que yo entiendo, como yo lo entiendo, puede haber alguna especie como hasta de pelea con la autoridad, ¿no? Es porque yo tengo que entender las cosas, no me las vas a decir, no me vas a decir que haga algo porque sí, porque yo necesito entenderlo, por eso son muy autodidactas y suelen de repente pelearse con el sistema educativo, pelearse con las jerarquías, ¿no? Porque quieren entender cómo están funcionando las cosas. Es un número que también tiene mucho perfeccionismo en un punto, por esto de querer que todo esté bien. Hay una tendencia al control muy grande en el 7, ¿no? De que las cosas, el afuera sobre todo, para el 7 a veces el afuera puede ser un poco amenazante. Si lo pensamos numéricamente, el 7 es un número que es impar y que además es primo. Entonces es un número que tiene como mucha introspección, mucha soledad, mucho de estar en contacto directo con la propia emoción, con el propio sentimiento, y que el afuera a veces lo puede mirar como con desconfianza, entonces está ese control porque el afuera no me vaya a herir. Entonces cuando el 7 está balanceado, primero que tiene mucha confianza en el afuera, tiene mucha facilidad para aprender y para enseñar, y después hay algo de que logra este balance entre lo mental y lo espiritual. Entonces un 7 balanceado entiende que dentro de lo espiritual, lo mental también juega, no es que lo espiritual sea como volado y como que no haya lugar para la mente ahí, sí hay lugar para la mente, y sí podemos entender y sistematizar cosas, y también entiende que en lo mental puede haber lugar en lo espiritual, y armoniza esas dos energías. Entonces tiene una gran conexión espiritual el 7 cuando está armónico, y tiene una gran capacidad también de transmitir esa espiritualidad, de explicarla, de entenderla, de entender eso que parece como volado y como difícil de entender, bajarlo a lo mental y transmitírselo a otras personas. Un poco eso es un gran aprendizaje que el 7 tiene. Normalmente, y un poco en esto que les decía al principio, de que estamos como muy incididos por la sociedad, normalmente pasa que las personas con camino de vida 7 suelen irse más a lo mental, porque la sociedad un poco nos habla de que lo mental y lo concreto y el aprendizaje de lo que veo es lo que vale, nos lleva un poco para ese lugar. Entonces muchas veces para el 7 conectar con esa espiritualidad y creer y entregarse puede ser un gran desafío, pero cuando lo logran tienen una gran capacidad de conexión con esa parte. El número 8 es un número que, así como el 7 nos hablaba del balance mental-espiritual, el 8 nos habla del balance material-espiritual. Y es un número que tiene una gran capacidad de concreción, una gran capacidad de materializar. Si lo pensamos, es el 4 que se repite 2 veces. Y el 4 era el artesano, el que construía su verdad con sus propias manos. El 8 tiene una capacidad un poco más elevada en el sentido de que puede planificar también. Puede ver cómo va a seguir los pasos y seguirlos y hacer realidad esas cosas, materializar eso. Es un número que tiene mucho empoderamiento, que tiene mucho este contacto, ¿no?, con lo energético y lo material. Entonces es un número que está relacionado con la sanación, con el manejo de las energías, para sanar, por ejemplo. Está muy relacionado también a lo material, a lo ejecutivo, a empresarios. Entonces cuando de repente pensamos en un emprendimiento que tenga una numerología, que tenga un 8 por ahí en su numerología, puede ser muy bueno porque tiene esa capacidad de concretar, pero también es importante que es un número de cosecha. Entonces nosotros en el 8 vamos, un poco esto que les decía en el 4, vamos a materializar lo que tenemos adentro. Bueno, en el 8 vamos a materializar aquello por lo que venimos trabajando. Entonces es un número de cosecha, por lo tanto a veces se lo relaciona como con lo kármico, porque el 8 me devuelve lo que yo vine haciendo. Si yo vine trabajando en pos de algo, de concretar algo, y me va bien con eso, voy a ver los frutos, pero si yo vine trabajando en otra cosa que quizás no era tan favorable, también voy a ver los frutos. Hay una gran capacidad de hacer materia lo que está en lo energético, lo que están las ideas, que se aplica a todo, ¿sí? Habitualmente, como les decía, está más relacionado con lo material como económico,
Entonces muchas veces vemos que las personas 8 son personas con una gran capacidad de planificación, de concretar cosas, de gestión, muy buenas para los negocios, pero también tienen esa capacidad de sanación que es muy bueno que puedan conectar con esa capacidad, porque muchas veces pueden centrarse en que todo aquello que no les dé un resultado material no les interesa, por esto de estar en un extremo o en el otro, y esto del lugar que le damos como sociedad a lo económico y financiero. En cambio, cuando el 8 se anima a abrir un poco más la mirada y a entender esa capacidad que tiene de dominio de la energía, tiene también una gran capacidad de ser sanadores y de concretar y del manejo de las energías. Y el último de los números simples es el 9. El 9 es, como es el último, tiene mucho que ver con cerrar ciclos. Un gran aprendizaje que tiene un camino de vida 9 es poder cerrar ciclos, poder concretar, poder cerrar etapas. Es un número que tiene mucho que ver con el desapego, porque para poder cerrar ciclos nos tenemos que poder desapegar de las cosas. Entonces es un gran aprendizaje para alguien 9 desapegarse, poder soltar las cosas que ya no quiere. También es un número que tiene todas las características de los números anteriores, entonces tiene mucha versatilidad. De repente con esto de no poder cerrar ciclos y de la versatilidad, son personas que pueden tener como muchas actividades abiertas, ¿no? Que entonces es alguien que estudia varias cosas, se dedica a varias cosas, como que están como en una búsqueda constante. El 9 tiene mucho de eso también, de una búsqueda constante de dónde están mis intereses, entonces estoy en varios lugares, me cuesta cerrar, entonces me cuesta decidir una cosa, decidir qué quiero. Eso es algo que pasa mucho con el 9, pero también como tiene que ver con el desapego, tiene mucho que ver con la generosidad, con la entrega, también tiene que ver con la visión global, con un perfil humanitario, ¿no? Con algo de poder ayudar a otras personas. Y también un gran aprendizaje para el 9 es aprender a entender la individualidad, tanto la personal como la de las demás personas. Porque muchas veces en esto de entender lo colectivo y de entender lo grupal, se les puede olvidar entender que son individuos y que las otras personas también, y que los individuos formamos grupos, y los grupos existen y hay que darle importancia, pero también somos individuos. Entonces eso también es un gran aprendizaje para el 9, entender la individualidad propia y ajena. Aprender a desapegarse, muchas veces en esto de tener que aprender a desapegarse, pueden ser o muy apegados, o por el contrario, muy desapegados, y que les cueste como apropiarse de las cosas y establecerse en algo. Entonces, ahí terminamos como el ciclo, porque después del 9 viene otra vez el 1, viene otra vez el comienzo, y eso es algo que para mí es re importante en numerología, ¿no? Que nos muestra esto de los ciclos. Porque el 9 está asociado al desapego, a los finales, también está asociado a cómo entendemos la muerte, ¿no? Cómo entendemos las cosas que se terminan. Entonces parte del aprendizaje del 9 también es entender que después de cada final viene otro principio. Y el final puede ser el final de la primaria, y viene la secundaria, el final de un vínculo, y el final de nuestra vida también. Entonces ese es un gran aprendizaje del camino de vida 9, ¿sí? Por acá Matías comenta que por momentos se corta. Sí, sí, las cámaras apagadas ayudan porque generan como menos tráfico. Si ven que estoy hablando y se corta mucho, escríbanme, así lo tengo en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces hay mucho de eso, como de entender el ciclo, de entender que vamos de forma progresiva y de que vamos aprendiendo y transitándolo de forma cíclica. Pasa mucho, por ejemplo, en los años. Nosotros estamos transitando ahora un 2020, que es un año 4, el 2021 va a ser un año 5, y así vamos a seguir hasta que tengamos un año 9, que es 2021 9, 2022 6, 23 7, 24 8, el 2025 va a ser un año 9, pero después del año 9 va a venir otro año 1, ¿no? Entonces, y ese año 9 va a tener ese aprendizaje de año 9 que nos va a preparar para un nuevo comienzo. Entonces eso es también algo bien interesante de ver cómo está este ciclo, de ver cómo después del final viene un nuevo principio, y cómo todo está de alguna forma
relacionado, ¿no? Yo me gusta pensarlo como esto de, el 9 tiene esa imagen de la espiral, ¿no? De que vamos como transitando por el mismo lugar, pero en realidad ya no es el mismo lugar. Porque en realidad después que transitamos este año 4, cuando volvamos a transitar un año 4, no lo vamos a transitar de la misma forma, porque ya transitamos otras cosas y aprendimos. Vamos a ver otra vez aspectos del 4, pero que estén relacionados con otras situaciones, o quizás con algo más profundo, ¿sí? Hay mucho de eso. Pero les contaba también que tenemos los números maestros, ¿sí? Los números maestros lo que hacen es como meterse en ese ciclo. A mí me gusta, soy del 91, así que miraba mucho Pokémon, y comparo los números maestros con su número reducido evolucionado. Entonces, por ejemplo, el primero de los números maestros es el 11, que es como si fuera un 2 evolucionado. Entonces, cuando hacemos el cálculo del camino de vida y nos da un número maestro, es bien importante tener en cuenta y reconocer la energía 2 y entender que el 11 es un 2 evolucionado. Entonces, el 2 tenía todas estas características de la sensibilidad y la emoción que estuvimos viendo. Sí, podemos verlo como Caro pone, que está bueno ir viendo cómo vamos viviendo cada año. Sí, cada año y también cada mes, que es una forma como más corta de ver el ciclo, porque los meses también tienen esa vibración del 1 al 9, entonces de pronto nos sirven porque es algo un poco más corto. Al ser un periodo de tiempo más corto vamos a poder ver menos que quizás en el año, pero también lo podemos ir viendo así. Sí, está buenísimo calcular la vibración del año, tanto universal como personal, eso es bien interesante, y del mes, que nos va dando un montón de información y vamos entendiendo esa ciclicidad, totalmente. Gracias por el aporte, Caro. Entonces, volvemos al 11. El 11 es como un 2 evolucionado, que va a tener esas características del 2, de la sensibilidad súper presente, va a tener también la intuición muy prendida, porque también hay algo en el 2 hay mucha intuición, ¿no? Por esto de la capacidad de conectar con la emoción. Pero también va a estar y va a ser su efecto ese 1 que se repite 2 veces, que tiene que ver con el inicio, que tiene que ver con el liderazgo. Entonces el 2 es un número, el 11 es un número que es el maestro del liderazgo, el 11 lidera, el 11 empieza, pero empieza desde ese lugar sensible, desde ese lugar intuitivo, porque también está el 2 ahí incidiendo. Entonces son personas que tienen una intuición tremendamente prendida, que esto de que pareciera como que les sopla la cucaracha las cosas, que saben algo, pero no saben muy bien por qué. Es un gran desafío para el 11 entrar en contacto con la intuición, entrar en contacto con la sensibilidad, que muchas veces para el 11 puede ser tanta que puede abrumar, entonces se pueden bloquear a eso. Es bien importante, por ejemplo, escribir los sueños, tener presente esas cosas, que esto nos pasa un poco a todos cuando estamos transitando de pronto un año personal 11 o un mes personal 11, que son momentos donde esa energía número 11 puede estar más presente, entonces está bueno tenerla en cuenta. Tener en cuenta que cuando estamos transitando un periodo 11, podemos abrumarnos mentalmente porque está el 11 tiene que ver con el chakra corona, ¿no? Como que en esa antenita que está prendida y que nos está recibiendo, llegando información. Entonces, eso hay que tenerlo presente todos, y quienes tienen un camino de vida 11, mucho más, o bueno, una esencia, o una personalidad, o un don número 11. El 22, por ejemplo, es el maestro evolucionado del 4, ¿sí? Que bueno, el 22 tiene esa gran capacidad de construir en grande, porque es un número maestro, pero también de construir desde ese lugar sensible, porque se repite el 2 dos veces. Entonces, tienen como una gran capacidad de concretar y construir cosas que sean de utilidad, tienen una gran filantropía también, un gran interés por dar desde el amor, y una gran filantropía por esto de hacer cosas que ayuden a otras personas, y construir y hacer realidad esas cosas. El 33, por ejemplo, es el 6 evolucionado, tiene toda esta capacidad del 6, del cuidado al otro, también él tiene como mucho magnetismo, en el sentido de que las personas
tienen como interés o ganas de contarles lo que les sucede, y es el número maestro del amor, como que su gran misión y su gran aprendizaje tiene que ver con esto que hablábamos del 6, de ese amor incondicional. Entonces vienen a enseñar eso, son personas con una gran tendencia a la armonía, con una gran incomodidad cuando hay discusiones, cuando hay problemas, porque quieren como lo armónico muy presente. Con respecto a los números maestros, es bien importante tener en cuenta que son números que otra frase quizás que delata como mi nacimiento, ¿no? Esto de que, bueno, todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, tener un número maestro, si bien les da unas grandes capacidades y una gran intuición, ¿no? Y esto que hablábamos de construir en grande, también les da la gran responsabilidad, y muchas veces son caminos de vida que son complejos, ¿no? Por esto de que les exige un montón. Entonces son números que tienen un gran potencial, pero como todo gran potencial, tienen esa gran exigencia también. Siempre cuando calculamos un número y nos da maestro, esto de conocer el reducido primero. Hay personas que deciden informar solo el reducido. A mí puntualmente me pasa que si voy a hacerle la carta a alguien que tiene un número maestro, yo le transmito que tiene un número maestro, pero también le transmito la información del reducido. Porque para poder vibrar de acuerdo al maestro, primero hay que vibrar de acuerdo al reducido, eso es bien importante. Hasta acá vamos con todos los números. Les doy unos segunditos para que me escriban alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado sobre esto, sobre alguno de los números, sobre alguno de los cálculos. Me tomo un matecito porque hablé un montón de corrido, así que me tomo un matecito y les doy un ratito ahí si tienen alguna pregunta. Y vamos a ver las dos cartas que dijimos de ejemplo al principio, como para poder entender un poquito más estas vibraciones que estuvimos hablando. Me avisan si se escucha bien, si se ve bien y si quedó alguna duda o si lo entendieron. El año personal. El año personal no lo van a encontrar en el PDF porque no está dentro de la charla, pero igual se los cuento, aparte lo encuentran en el perfil de Instagram. Lo calculamos sumando día más mes de nacimiento más el número de año actual. Es como calcular qué hubiera pasado si hubiéramos nacido este año. Entonces, en mi caso, como les decía, que es 31 de marzo, en vez de ser 31 de marzo del 91, calculo 31 de marzo del 2020. Entonces, en mi caso, da 3 más 1, 4, más 3, 7, más 2, 9, más 2, 11. Yo estoy transitando un año 11 este año. Y el año que viene va a ser un año 3, porque va siguiendo ese ciclo. Apunté todo, pero no tengo duda, genial. El número 0. El número 0 es el todo o la nada. Entonces tiene como ese potencial de ser todo o de ser nada. Entonces las personas que tienen un don 0 son personas que tienen el don de alguna forma de entender todas las energías, de entender todas las posibilidades. Es un número que tiene mucha capacidad de libre albedrío también, por esto de que tiene toda la potencialidad ahí. Entonces el libre albedrío para alguien 0 está sumamente presente, para alguien con don 0. Entonces esto de conectar con el libre albedrío, conectar con esa capacidad expansiva, ¿no? Hay algo como de mucha capacidad de elección, porque al ser 0 puedes elegir qué hay ahí, puedes elegir y tenés que conectar con tu capacidad de entender y procesar tu libre albedrío. El reducido de 33 es el 6, exacto, se escucha perfecto. La vibración del mes, vamos a tener, esto pasa tanto con el año como con el mes, vamos a tener una vibración universal anual, que para el 2020 es 4, y después vamos a tener una vibración personal del año, que se calcula como les comenté recién, sumando día, más mes de nacimiento, más año, y con el mes pasa lo mismo. Tenemos una vibración universal del mes, que en el caso, por ejemplo, de octubre es 5, porque sumamos 1 más 2, y para calcular la vibración personal del mes, sumamos día de nacimiento, más mes de nacimiento, más mes en el que estamos,
más año en el que estamos. Entonces en mi caso sería 3 más 1 más 3 son 7, más 1, 8, más 2, 10, más 2, 12, así que yo estoy en un mes personal 3. Erika, no hay problema si llegaste tarde porque la clase queda grabada, la voy a subir a YouTube y después les voy a mandar el enlace. Bueno, esta pregunta está interesante, si cumplo en diciembre. Hay un ejemplo que a mí me gusta tomar para entender esto de cómo funciona la energía del año. Cuando nosotros tiramos una piedra en un río, ¿vieron? Que donde cae la piedra es como ese lugar más intenso y después se va extendiendo, ¿no? Se van generando como esas ondas. Cuando pensamos en la vibración del año pasa algo parecido. En la fecha de nuestro cumpleaños es donde la energía de ese año está más presente y eso se extiende para atrás y para adelante. Entonces en mi caso, por ejemplo, que cumplo en marzo, la energía 11 estuvo más intensa en marzo, pero ya un poco antes se estaba sintiendo y ya se está sintiendo después, y ya, por ejemplo, en mi caso, ya estamos en octubre, o sea que la energía 3 ya empieza a sentirse, ¿sí? No es que termina el 31 de diciembre, sino que se va focalizando en la fecha de nacimiento. Entonces, calcula, si naciste en diciembre, la vibración del año 2020 va a estar más intensa sobre diciembre y se va a extender sobre el 21. Entonces la vibración del 21 va a demorar un poco más en empezar, digamos. Va a empezar más quizás sobre junio del 21 y se va a extender al 22, porque el punto más alto de esa energía estuvo en diciembre. ¿Sí? Bien. Entonces, les decía que íbamos a tomar el ejemplo de Kino, que Kino nació un 17 de julio de 1932. Entonces, para calcular su camino de vida, sumamos 1 más 7, más 7, más 1, más 9, más 3, más 2. Nos da 30, entonces el camino de vida de Kino es 3. Si el mes es 11, ¿lo reducimos? No, Elisa, si te da 11, es un mes 11, que tiene sus características particulares. Lo mismo para el año. Entonces, Kino tiene un camino de vida número 3. Es un camino de vida que se ve muchísimo en las personas que se dedican al arte y a la expresión. Por esto que hablábamos hoy, de que el 3 tiene que ver con decir y con expresar. Así que no me sorprende para nada que sea artista y que tenga el 3 presente. La esencia es 1 más 7, porque nació un 17, o sea que tiene una esencia 8. Estuvimos hablando del 8, de esta capacidad de materializar y de llevar a la realidad eso que está quizás en el mundo de las ideas. Su personalidad es una personalidad 7, ¿no? Esto que hablamos de la sabiduría, de la capacidad del balance mente espiritual, ¿no? Esa capacidad de pensar también como más allá de lo mental, porque está esa capacidad espiritual presente, y tiene un don número 5, porque nació en 1932, o sea que reducimos 3 y 2 y nos da 5, y que tiene esto de la libertad, de la experiencia, muy presente. Y el otro caso, que íbamos a ver como ejemplo, que hubiera cumplido años hace unos días, es John Lennon, que es 9 de octubre de 1940, entonces para calcular su camino de vida sumamos 9 más 1, más 1, más 9, más 4, nos da 24, tenía un camino de vida 6, ¿no? Que está como esto del amor incondicional, pero que también sabe poner límites, bien presente. Una esencia 9, que tiene mucho que ver con esto de la entrega humanitaria, del desapego. Una personalidad 1, ¿sí? Con esto de ser visto también como con su propia individualidad, porque el 1 tiene mucho que ver con eso, y un don 4, que tiene que ver con esto de concretar, de materializar, de trabajar en pos de lo que se quiere, ¿no? Esto de ser artesano de la propia realidad. Entonces, llegamos como al final del contenido de la charla y de estos casos que íbamos a ver de ejemplo. En este momento somos 36 personas conectadas.
Yo les había comentado que vamos a hacer un sorteo de... lo que voy a sortear ahora va a ser un informe de tus 7 energías, que es un informe numerológico donde vemos el camino de vida, la esencia, la personalidad y unos aspectos del nombre. No sé si hay alguien, si me ponen yo, las personas que les interese participar del sorteo, o si directamente todos participan. Capaz es más fácil, si hay alguien que no le interese, me lo dice en el chat. Voy a hacer el sorteo. ¿Saben qué? Primero que voy a dejar de grabar, porque esto ya no es necesario que quede en YouTube, porque voy a hacer el sorteo muy rústico con papelitos. Les aviso, les cuento.